Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quisiera agradecer a todas las personas que nos acompañan en este conversatorio. Esta actividad tiene como principal objetivo generar un espacio para el diálogo, reflexión y análisis comparado sobre la experiencia de Colombia en la aprobación y adopción de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Quisiéramos en este espacio valorar el impacto de su implementación para los pueblos indígenas en materia de derechos humanos y cómo esos aprendizajes nos permiten definir y construir una ruta para la posible adopción e implementación de la Declaración de la ONU sobre derechos de campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales. Desde 2019, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos viene realizando varios ciclos de conversatorios internos y externos alrededor de los avances, desafíos y perspectivas del desarrollo rural en Colombia y los derechos del campesinado. Todo esto desde una mirada basada en principios y estándares internacionales y su aplicación en el marco de las políticas públicas, en particular relacionado con la implementación de la reforma rural integral definida en el Acuerdo de Paz de 2016. En el desarrollo de este conversatorio contamos con un panel de lujo de alto nivel conformado por los señores Gabriel Muyuy, secretario ejecutivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, FILAC, y ex colega nuestro de la oficina. Contamos también con la participación de la señora Jennifer Mojica, directora de la Dirección de Asuntos Étnicos de la Unidad de Restitución de Tierra, el señor Armando Uriyu Balbuena, secretario técnica de la Instancia Especial de Alto Nivel de los Pueblos Étnicos y AMPE para el seguimiento de la implementación del Acuerdo de Paz, y el profesor Rodrigo Prime, jurista e investigador especializado en asuntos internacionales y derechos humanos y miembro fundador de Justicia. Quisiera darles la bienvenida a los cuatro. Muchas gracias por acompañarnos en este conversatorio. Para dar inicio, quisiera decir algo sobre la metodología. Vamos a realizar 3 rondas de preguntas que van a ser idénticas y van a ser respondidas por cada uno de los 4 panelistas. Y me gustaría hacer una introducción corta a la primera pregunta. Hace más de 2 décadas se inició el proceso para establecer un instrumento específico que abordara la protección de los pueblos indígenas a nivel internacional. Este tuvo como base el trabajo del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas en el marco del Consejo Económico y Social de la ONU y resultó en el proyecto presentado a la entonces Comisión de Derechos Humanos para su aprobación. El 13 de septiembre de 2007 fue adoptado por la Asamblea General de la ONU la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Esta declaración es entonces un instrumento exhaustivo que aborda temas como los derechos colectivos, los derechos culturales y la identidad y los derechos a la salud, a la educación y el empleo, entre otros, relacionados con los pueblos indígenas. La declaración hace énfasis en la importancia de preservar y fortalecer las instituciones, culturas y tradiciones indígenas y la necesidad de trabajar por su desarrollo de acuerdo con sus aspiraciones y necesidades. Recordemos, antes de entrar a la primera pregunta, que esta declaración fue aprobada por la Asamblea General con 144 votos a favor, 4 en contra y 11 países se abstuvieron. El Estado colombiano se abstuvo en su momento de votar, al igual que países como Australia, Nueva Zelanda, Canadá y los Estados Unidos. Sin embargo, posteriormente, estos países revirtieron su decisión y se adhirieron a la declaración. Quisiéramos, esta es la primera pregunta, invitarles a que nos compartan sus perspectivas, experiencias y reflexiones sobre cómo fue el proceso de adopción de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas por parte de Colombia y cuáles han sido los principales desafíos en su implementación. A cada uno de los panelistas invitados les daremos 5 minutos para que puedan abordar este proceso de aprobación y cuáles han sido los desafíos en su implementación. Iniciamos creo que desde La Paz, Bolivia, con el señor Gabriel Muyuy. Gabriel. Bueno, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, Gabriel, fuerte y claro. Ok.
Ok, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a este conversatorio. Creo que es un buen momento y un importante tema que nos ha convocado. Qué bueno que la oficina esté promoviendo este tipo de diálogos. Bueno, respecto a la pregunta, en el año 1982, después de muchos años de lucha, de muchos años de discusión y de exigencia al sistema de Naciones Unidas a que se ponga al tanto y al día, se revise las políticas integracionistas, se creó un grupo de trabajo sobre el derecho de los pueblos indígenas, que fue integrado por 5 expertos del mundo, de las regiones. Por América Latina estaba Alfonso Martínez, un profesional de nacionalidad ecuatoriana, que hizo parte de este grupo de trabajo, y otras personas de otras regiones. Y a este grupo de trabajo le dieron 2 mandatos. Una fue la de revisar el convenio 107, el contenido y alcance del convenio 107 de la OIT, que fue aprobado en el año 57, como influenciado por el convenio de Pascuaro del año 1940, convención para la región de las Américas, que eran ambos instrumentos totalmente integracionistas, que afectó gravemente la identidad cultural de los pueblos indígenas, entre otras cosas. Entonces pidió a ese grupo de trabajo revisar ese instrumento, el convenio 107 de la OIT, aprobado, repito, en el año 1957, influenciado por la Convención de Pascuaro desde las Américas. Ese trabajo y la otra tarea que le dejó al grupo de trabajo fue trabajar participativamente un instrumento que recogiera y le diera alcance amplio los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas. Entonces, la primera tarea se desarrolló y concluyó en el año 1989 con la aprobación del convenio 107 de la OIT. Un paso importante entre el anterior instrumento, el convenio 107 de la OIT y el 169 de la OIT aprobado en el 89, fue que se reivindicó, se volvió a restablecer el derecho a la libre determinación y autonomía de los pueblos, como también el derecho a la tierra y territorio y el derecho a la cultura, que son 3 ejes fundamentales de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas. Eso concluyó esa tarea con la aprobación de la Asamblea General de la OIT en el año 89. Por otro lado, la otra tarea que le dejó al grupo de trabajo, que fue la de trabajar instrumento específico y amplio, que hoy en día es la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, pues duró mucho más tiempo, 82, y tuvo un proceso bastante, en algunos momentos difíciles, en otros momentos se avanzó. Creo que la aprobación del convenio 107 del 89 ayudó bastante a poder avanzar en lo que hoy es la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Entonces, duró 25 años, mientras la revisión y la revisión del convenio 107 y la aprobación del convenio 169 duró 5 años, oficialmente, un poco más extraoficialmente, porque hubo tiempo de preparación. En total, yo digo que duró unos 7 años de trabajo. En el caso de la declaración, duramos 25 años de trabajo. Llegando al año 2007 a la parte final, la aprobación por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Los 2 documentos son, los 2 instrumentos, el uno vinculante y el otro de carácter político, no vinculante jurídicamente,
pues son complementarios en varios sentidos o en varios aspectos. Primero, en la Convenio 169 tiene mayor peso la visión de los derechos colectivos, incluyendo el tema tierra y territorio. En el caso de la declaración, amplía un poco más porque dice personas y pueblos indígenas, o sea, los derechos individuales de indígenas también están protegidos y reconocidos en la declaración. Y en el tema, por ejemplo, de participación y de consulta, en el caso de en el convenio 169 no se amplía o no se precisa el tema del consentimiento en sentido amplio. En la declaración se amplía. Entonces, hay varios aspectos, por eso es muy importante la lectura de manera integral y complementaria de los dos instrumentos. Y para el caso de las Américas, creo que es muy importante también tener en cuenta la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Américas aprobada en el 2016, porque hay aspectos particulares y específicos para los países miembros del sistema interamericano. Yo recomendaría que siempre se lea los tres instrumentos de manera complementaria. A veces la no lectura complementaria entre los tres instrumentos dificulta la aplicación en la práctica. Concluyo diciendo en esta primera parte que la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas es fruto de una amplia discusión política, pero basada también en aspectos jurídicos, porque si leemos, por ejemplo, el artículo 3 de la declaración, es casi que fiel copia del artículo 1 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Porque esto es muy importante porque algunos dicen que la declaración es política y no obliga. Puede ser así, yo no soy abogado, por lo tanto no puedo dar una apreciación técnica, jurídica al respecto, pero en tratándose que es un desarrollo, si se quiere, política, de un instrumento jurídico que sí la mayoría de los países han firmado, como son los pactos, entonces, pues si no se quiere observar y aplicar la declaración, pues está obligado a aplicar los instrumentos vinculantes. Entonces, esto fue toda una discusión amplia. Yo tuve la oportunidad de participar en varias sesiones de trabajo cuando se negociaba el convenio 169 de la OIT en Ginebra, como representante del grupo que fue muy grande de los pueblos indígenas del mundo, como también estuve en varias sesiones de la declaración de trabajo de lo que es la declaración tanto de las Naciones Unidas como de la OEA. Así que a mí por eso me llamó mucho la atención cuando el Estado colombiano al final se abstuvo de aprobar la Declaración de las Naciones Unidas en su momento, en el 2007, junto con otros países. Luego fue revisado esa posición en la época del gobierno del presidente Uribe, fue revisado esa posición y fue firmado con algunas, ¿cómo diría?, observaciones al respecto. Hasta ahí. Muchísimas gracias, Gabriel, por esa exposición de este proceso, de forma tan sucinta y tan clara, este proceso de 25 años que nos lleva a la declaración y cómo está vinculada con otros instrumentos vinculantes y no vinculantes. Quisiéramos dar la palabra a Jennifer Mojica, creo que había tenido algún problema con la conexión, creo que está reiniciando, y para hacer justicia con los demás panelistas, entonces vamos a igualar el tiempo de exposición. Tendríamos 7 minutos por panelista. Si estuviera Jennifer, y si no, vamos a pasar a... No está Jennifer todavía. Entonces vamos a pasar con don Armando Balbuena, si nos hace el favor, respondemos a la misma pregunta y tendría 7 minutos. Yo voy a apagar mi cámara y a los 5 minutos cuando encienda, es que faltan 2 minutos de intervención, don Armando. Adelante. Un saludo de armonía y de equilibrio para todos.
para que el resto del día y del tiempo sigan siendo de la sonrisa, la que necesitamos todos los colombianos. En primer lugar, hay que valorar y tener en cuenta algunas características de los colombianos. Y es la siguiente: los colombianos son, primero, amantes del castellano. Segundo, son religiosos. Y los religiosos en esencia son patriarcales y misóginos. Y tercero, somos amantes de las leyes. Es tanto así que en Colombia hay más de 6.138.000 leyes vigentes. Eso nos hace muy reactivo a todas las cosas. Después de pasar de una fase de resistencia en 200 años, estamos en la fase de liberación, que va unido a esa fase de la interpretación de esas cosas que queremos transformar, que queremos cambiar, que queremos proponer. Y eso se hace en leyes. Para que en 4 años que termine este proceso, la resistencia sea distinta a la vivida en los 4 años, en los 200 años. Es una resistencia dura, fue muy dura para todos los colombianos y para los pueblos y naciones originarias nómadas, seminómadas, sedentarios y en aislamiento voluntario. Es más dura porque es 3 siglos del imperio católico misógino patriarcal español y después 2 siglos con esa escuela dejada allí, donde las normas se hacen para no cumplirlas. Eso no se cambia de un día para otro, ya que el desaprender no es fácil. No es fácil desaprender. Aquí hay una experiencia interesante, muy importante, frente a la declaración. El Acuerdo de La Habana, que tiene todas las garantías universales, porque son pasos fundamentales. Es un acuerdo de paz muy raro, porque primero es un diálogo de 3 actores: la Comisión Étnica para la Paz en los Territorios, la FARC, el gobierno. Después se pasa del Ejecutivo al Legislativo, del Legislativo al Judicial, se va a un plebiscito, después vuelve al Ejecutivo, de allí pasa al Legislativo y después al Judicial, y después se radica en Berna, Suiza, en Ginebra, en Nueva York y en La Haya. No hay un acto legislativo con garantías universales en Colombia más grande que ese. Pero los medios de comunicación, la estructura de gobierno no ha garantizado que los colombianos conozcan esta realidad, que hay un acuerdo de La Habana en el marco de una justicia prospectiva, una justicia redistributiva que establece la necesidad de crear zonas ambientales, que haya que hacer un catastro multipropósito para detener la frontera agrícola, y para ello es necesario los planes de desarrollo con enfoque territorial, y se inicia por 170 municipios que acompañan a 538 resguardos y más de 170 consejos comunitarios. Esta realidad no la conoce el área rural de Colombia, no la conocen los pueblos nómadas de la Orinoquía, de la Amazonía, no la conocen
los pueblos seminómadas que han vivido toda esta barbarie de 5 siglos en las llanuras de Colombia. Tampoco lo conocen los colombianos, y los colombianos todavía no comprendemos que hay 12 millones de personas colombianas que han sido los más despreciados por todas las instituciones de la República, y que van a adquirir los derechos que son los campesinos. 12 millones de personas que producen el 70% del sistema alimentario de los colombianos, y además que solo las han reconocido 438.000 hectáreas de tierras en esta república. Pero este fruto de paz también tiene que ver que en Colombia hay 3.262 personas jurídicas propietarias de 40.600.000 hectáreas, que es el 34% del total de las tierras de la República. Hay un tercer actor, que son los raizales de San Andrés, que a todos los colombianos se nos olvida que existen y que hacen parte de esta república, donde todavía esperan su estatuto territorial, y además el pueblo afro, el pueblo negro, que con 5 millones de personas ha logrado en los últimos 25 años les sean reconocidas 6 millones de hectáreas. Nosotros, las naciones originarias, sedentarias, nómadas, seminómadas, en aislamiento voluntario, hemos perdido el 66% de nuestras tierras. Solamente hemos logrado conservar el 34%, pero aún la República no reconoce la existencia de los pueblos nómadas, ya que reconocer la existencia de los nómadas es anular o acabar esa figura medieval, patriarcal, misógina, católica, española, de las tierras baldías. Nosotros reivindicamos eso, y de allí, de que en el Acuerdo de La Habana quedó muy contemplado en el capítulo étnico lo que es la consulta previa, libre e informada con objeción cultural. Al hablar de objeción cultural, hace parte de un acto legislativo con todas las garantías universales, pero que los colombianos, los pueblos indígenas en los territorios, no conocemos esta verdad ya plasmada y garantizada hace 6 años. Entonces, la objeción cultural va más allá que la Declaración Universal de los Derechos Humanos para los pueblos indígenas. Los cambios son bastante significativos, y esta es una oportunidad política, pero tiene que ver con la pedagogía del desaprender, de reconocer que hay pueblos nómadas, de que no hay en Colombia para nosotros las naciones originarias territorios o tierras baldías. Es un reto significativo, es un reto interesante en este día de hoy para dialogar y entendernos y comprendernos distintas historias de origen, distintas estructuras sociales de familia, distintas formas de ecosistema, distintas economías y distintos sistemas de alimentación para la adquisición de nutrientes. Buen día para todos, hermanos y hermanas. Muchísimas gracias, don Armando, les rogaría que nos mantengamos en los 7 minutos de las intervenciones. Le daríamos la palabra nuevamente a Jennifer Mojic, que está con nosotros y ya superado los problemas técnicos. Por favor, Jennifer, entonces 7 minutos, yo apago la cámara y a los 2 minutos antes de terminar la vuelvo a encender. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Juan Carlos y muchas gracias
a Naciones Unidas por prestarnos este espacio para hacer una reflexión muy importante en este momento político del país. Bueno, sobre la primera pregunta de cuál fue la experiencia de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas y cómo ha sido el proceso en Colombia, pues quisiera como reforzar la respuesta que ya dieron mis antecesores, en el sentido en que aquí hubo un proceso muy tenso de discusión sobre esa declaración. Al final Colombia fijó su posición en 2007 de no ratificar o no asumir la declaración con 3 puntos de diferencia que se tenían en el fondo, aunque en la forma pues se había dicho por parte del Estado colombiano en su momento que aquí ya había suficientes reconocimientos de los derechos de los pueblos indígenas y que había un sinfín de universo de marco jurídico que los protegía, pero realmente esos 3 puntos de fondo fueron lo que desencadenó finalmente en esa oposición inicial que hizo el gobierno colombiano frente a la declaratoria. Cuando en el 2009, gracias pues también a la persistencia en la lucha y en la exigibilidad por parte de los pueblos indígenas, se logra esta ratificación por parte de Colombia de la declaración, pues igual venimos en un proceso en donde la declaración todavía está en una fase de implementación. Digamos, está en un momento en donde hay una gran difusión y conocimiento, especialmente a partir de la apropiación que han hecho los pueblos indígenas en nuestro país, promoviendo la aplicación de estos estándares respecto a los cuales se constituye un mejor nivel protectivo frente a la particular de la autonomía y la autodeterminación, de la territorialidad en sus territorios. No obstante, pues los problemas siguen siendo bastantes, sobre todo en el enfoque de lo que ha sido la implementación. En Colombia, pues hay una declaratoria de un estado de cosas inconstitucional en la protección de los pueblos indígenas a raíz del riesgo de extinción física y cultural que representa la afectación por el desplazamiento forzado y el abandono y despojo territorial a partir del conflicto armado. Recientemente el informe de la Comisión de la Verdad ratifica una vez más que los pueblos indígenas fueron las principales víctimas del conflicto armado y de las graves violaciones de derechos humanos en estos 50 años de guerra. Y desde el 2007 la Corte Constitucional había ordenado adoptar unos planes de salvaguarda para la protección de varios de los pueblos indígenas que están en un alto riesgo de desaparecer, dada las enormes violencias e impactos que han sufrido en sus territorios. Pero creo yo que hoy estamos en un momento muy importante porque acaba de ser elegido un gobierno que tiene un gran compromiso con los derechos de los pueblos, un gobierno que se autorreconoce como un gobierno de base popular, en donde dentro de su plan de gobierno hay unas grandes propuestas que avanzan en el pago de la deuda histórica, en el reconocimiento de los derechos de los pueblos, en el respeto de la autodeterminación y en avanzar cada vez más en el cumplimiento del acuerdo de paz, especialmente en lo que tiene que ver con el punto del acceso a tierras, de la reforma agraria, de la atención a víctimas y del cumplimiento del capítulo étnico. Entonces creo que este escenario hoy es muy positivo. No obstante, sí quería hacer énfasis en los 3 puntos que fueron objeto inicial por la cual el Estado colombiano no quiso en principio aprobar la declaración, que siguen siendo 3 puntos muy polémicos. Y son el tema de la no presencia militar o de organismos de seguridad en los territorios de los pueblos indígenas. Esta sigue siendo una discusión muy profunda. De hecho, aquí en la Unidad de Restitución de Tierras la semana pasada radicamos 5 demandas del pueblo Yanacona en Cauca, en un ecosistema de páramo, en donde una de las reclamaciones de las comunidades fue precisamente que se reubicara una base militar que había al interior de sus territorios. Sigue siendo un campo en disputa que se ha venido dando poco a poco a partir de los ejercicios de exigibilidad desde los pueblos indígenas y que se han venido ganando cada vez más espacio a partir de decisiones, pero que todavía falta una reiteración o ratificación y una implementación práctica al interior del Estado colombiano. El segundo punto tiene que ver con el consentimiento. En Colombia, gracias a los procesos de exigibilidad
judicial y al activismo judicial que han tenido los pueblos indígenas y las organizaciones que les acompañan, se ha venido ganando a partir de decisiones especialmente de la Corte Constitucional el reconocimiento del derecho al consentimiento en unos casos particulares cuando el asunto que es objeto de consentimiento tiene que ver con la vida o afecta la integridad física y la salud de las comunidades, pero todavía estamos en un escenario de consulta previa no vinculante en todos los demás escenarios. Entonces, esto también es un campo en disputa que todavía sigue siendo objeto de reivindicación de los pueblos y que debería ser revisado por las políticas estatales. Y el tercero y último tema tiene que ver con la noción del desarrollo. Esa tensión que es realmente el almendrón de las dificultades que tiene la declaración para tener una mayor implementación práctica, y es el derecho a la autodeterminación territorial y el derecho que tienen los pueblos a decir sobre sus territorios, sobre sus proyectos de vida, sobre su visión de qué consideran o no consideran debería hacerse con el territorio y con los recursos que están en él, y en esto seguimos teniendo unas profundas divisiones en procesos de reclamación de los pueblos a partir de acciones de tutela, a partir de litigios, ahora a partir de los procesos de restitución de derechos territoriales a víctimas despojadas y desplazadas, y en escenarios incluso de la Jurisdicción Especial de Paz. Este sigue siendo un tema central. El informe de la verdad nos ratificó que hubo una gran parte de justificación o de motivos a partir de estas agendas de desarrollo económico en los territorios que generó o desencadenó el conflicto armado de violencias y violaciones de derechos humanos. Si nosotros miramos el mapa de los 812 casos que conoce hasta este momento la Unidad de Restitución de Tierras de comunidades étnicas que fueron despojadas por el conflicto armado, vemos que en gran parte de estos casos tienen un traslape con agendas extractivas, mineroenergéticas, con proyectos de desarrollo de infraestructura, con proyectos de agroindustria. Es decir, mientras no se logre incorporar de una manera más efectiva en los estándares de la declaración del convenio 169, de lo que han venido siendo los precedentes de la Corte Interamericana y Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los derechos territoriales, sobre la decisión y determinación de los pueblos sobre lo que quieren en su territorialidad, esto va a seguir siendo un campo en disputa jurídico en el que tenemos que seguir desarrollando políticas, instrumentos jurídicos y movilización para lograr un mejor estándar garantista para los pueblos. Muchísimas gracias, Jennifer. Creo que tuvimos dos intervenciones que se complementan, aunque son muy distintas. La de don Armando, que nos hablaba de un pueblo, de una nación pluricultural, multiétnica, que no se reconoce como tal, en donde el amor por el castellano, la religión y la ley hace que haya cierta... que la nación colombiana sea un poco reacia a aceptar los cambios. Y aquí Jennifer nos decía de forma muy clara las tres objeciones que tuvo el Estado colombiano para no aprobar en su momento y no ratificar la declaración, que tienen que ver con la presencia de la fuerza pública en los territorios, el consentimiento y la noción de desarrollo de un principio de autodeterminación. Con estas tres intervenciones tan interesantes, y quiero decir una cosa, estamos muy bien representados por Jennifer, la única mujer del panel. Quisimos tener también una otra gran representante de las mujeres en este panel. No fue posible, pero gracias, Jennifer, por sacar la cara por las mujeres en el panel y hacerlo de forma tan buena y tan clara. Y queremos cerrar esta primera pregunta con la intervención del profesor Rodrigo Primi sobre las mismas cuestiones. Entonces, don Rodrigo, 7 minutos. Cuando encienda la cámara faltarán 2. Muchas gracias, Juan Carlos. Un saludo muy cordial a Jennifer y a los colegas de la mesa, y un agradecimiento a la Oficina de la Alta Comisionada por esta invitación a esta importante reflexión. Yo voy a tratar de centrarme más en la experiencia colombiana que en la internacional, que ya fue muy bien descrita, y voy a desarrollar 2 tesis. La primera, que a diferencia de lo que sucede con la Declaración de Derechos del Campesinado, en relación con el marco constitucional, la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas en Colombia no es
tan trascendental porque muchos de sus contenidos y estándares ya estaban en la Constitución, en el Convenio 169 y en los desarrollos jurisprudenciales. No es tan trascendental como ha sido en otros países donde no había una constitución tan, digamos, que reconocía robustamente los derechos de los pueblos indígenas. Pero que por el contrario, como bien lo señaló Jennifer, hay unos serios problemas de implementación. Esas son como las dos tesis que voy a desarrollar. En cuanto a la primera tesis, la Constitución colombiana es una constitución multicultural, no es multinacional como la boliviana o la ecuatoriana, pero sí fuertemente multicultural y reconoció de manera robusta los derechos de los pueblos indígenas, al menos en los principios, al declarar, digamos, el reconocimiento de la diversidad cultural y el derecho de los pueblos a hablar en su propia lengua, que está en los artículos 7 y 8, pero también al establecer mecanismos de representación especial en el órgano legislativo con la circunscripción indígena en el Senado, en el artículo 171, pero también al reconocer las autonomías internas, con el artículo 246 sobre jurisdicción indígena y sus territorialidades con el artículo 330 y siguientes sobre pueblos indígenas. Y eso ocurrió al mismo tiempo que Colombia adoptaba, la Constitución del 91 se adoptó al mismo tiempo que Colombia adoptaba el convenio 169 de la OIT, que transforma la manera de relacionamiento de los estados nacionales con los pueblos originarios y establece, por ejemplo, claramente el derecho a la consulta previa. Y la Corte Constitucional le dio rango constitucional o le reconoció rango constitucional vía la figura del bloque de constitucionalidad a ese convenio y desarrolló una jurisprudencia garantista de los derechos de los pueblos indígenas bastante sólida y robusta. Entonces, cuando ocurre la Declaración de Naciones Unidas de los Pueblos Indígenas en el 2007, ya hay un marco constitucional bastante robusto. A tal punto que si uno se pone a ver qué le faltaría, qué aportaría de nuevo la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas a el marco constitucional normativo, yo diría que no es tanto. Y eso es tan claro que eso explica que, por ejemplo, en sus decisiones la Corte Constitucional no se refiera tanto a la declaración, la utiliza, pero no la utiliza con tal fuerza que la utiliza el convenio 169 del propio marco constitucional, porque repito, ya había un marco muy robusto. Los tres puntos que señala Jennifer, yo diría que el punto 2 del consentimiento, los casos en que debe haber consentimiento, la Corte haya utilizado la declaración y en una sentencia, por ejemplo, la SU 123 del 2018, aclara que esos corresponden a casos en donde debe haber consentimiento y no basta la consulta. En el tema del derecho a la autodeterminación interna de los pueblos indígenas, es cierto que eso no está en la Constitución, pero uno puede decir que en la medida en que los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales hacen parte del bloque de constitucionalidad y ahí está la autodeterminación de los pueblos, también tendría un cierto rango constitucional, aunque no ha tenido tanto desarrollo jurisprudencial. Y el tema más polémico sí es el tema de presencia de la fuerza pública en los territorios indígenas. Entonces yo diría, no es un caso en donde la declaración juegue un papel decisivo, normativo, simbólico, político en el reconocimiento de los pueblos indígenas, de los derechos de los pueblos indígenas, al menos en el marco normativo, porque eso ya había ocurrido en Colombia. Gracias a la Convenio 669, la Constitución del 91 y la jurisprudencia constitucional. Por el contrario, de lo que estoy totalmente de acuerdo con quienes me precedieron, es que la implementación práctica le falta, que la implementación práctica tiene problemas, hay pueblos indígenas en riesgo de extinción, como fue señalado, la garantía de sus territorialidades en la práctica no es suficientemente fuerte, se viola recurrentemente el derecho a la consulta previa y al consentimiento
informado y no hay una reflexión, ahí sí creo, no hay una reflexión suficiente en Colombia sobre cómo es la relación entre la autodeterminación de los pueblos y desarrollo nacional. Me disculpo que a veces se apaga la luz, pero es que estoy saliendo de un evento precisamente sobre campesinado y el reconocimiento de sus derechos. Entonces creo que eso es lo que establece la particularidad del caso colombiano y de la declaración de los pueblos indígenas frente a lo que vamos a hablar de pueblos campesinos, de campesinado y lo que pudo ocurrir en otros países con esta declaración. Muchas gracias. Don Rodrigo, muchísimas gracias, pero aprovechando que tenemos 1 minuto y 30 segundos, me gustaría, casualmente en esas dos tesis sobre el desarrollo constitucional y el desarrollo que existe en otros instrumentos internacionales, así como don Gabriel Muyuy nos hacía el recuento histórico de los 25 años entre Convenio 169 y Declaración de Pueblos Indígenas, a mí me gustaría que aprovecháramos este 1 minuto y medio para poner un poco en contexto en un país donde el marco legal es tan importante. ¿Dónde estamos? ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que aquí todas las personas que están pueden entenderlo, pero tal vez sería bueno aclarar un poco la diferencia entre un instrumento vinculante y una declaración como la Declaración de Pueblos Indígenas y la Declaración de Campesinos. Sí, muy brevemente, el Convenio 169 es un tratado. Fue aprobado por el Congreso colombiano, ratificado por el gobierno y entonces tiene fuerza jurídica vinculante para el Estado colombiano, tanto a nivel interno, porque Colombia es un país monista a nivel de la relación derecho internacional, derecho interno, como a nivel del derecho internacional. Si no se cumplen sus normas, Colombia compromete su responsabilidad internacional y compromete su responsabilidad constitucional en la medida en que la Corte reconoció rango constitucional a este convenio. En cambio, la declaración es una declaración de la Asamblea General que ha contado con un respaldo muy masivo de los estados de Naciones Unidas. Y en ese sentido, en sí misma, ella misma no es vinculante, es un documento político, pero sin embargo, como todos estos documentos de resoluciones de la Asamblea General, es lo que llamarían los juristas un documento de derecho suave o soft law, puede endurecerse y ir adquiriendo fuerza jurídica en la medida en que sea entendido como derecho consuetudinario, en la medida en que sea entendido como interpretación autorizada que hacen los propios estados de la Asamblea General de sus obligaciones, y en esa medida puede ir adquiriendo fuerza jurídica. Y yo creo que la Declaración de los Pueblos Indígenas en estos 13 años se ha, por decirlo metafóricamente, endurecido enormemente. Es citada recurrentemente por órganos de tratado, como el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del cual hago parte, es citada por autoridades judiciales nacionales, y entonces ha ido adquiriendo una fuerza jurídica creciente. Entonces yo creo que es al menos un documento de referencia, digamos una fuente jurídica para interpretar el alcance de los derechos de los pueblos indígenas, y en determinados contextos puede considerarse que ha ido adquiriendo tal fuerza consuetudinaria que podría empezar a ser entendida como un instrumento crecientemente vinculante. Muchísimas gracias, don Rodrigo. Con esto daríamos por terminado el primer bloque de preguntas. Vamos al segundo bloque. Le rogaría a los panelistas si podemos intentar ceñirnos a los 5 o 6 minutos para poder avanzar. Y antes de hacer la segunda pregunta, quisiera dar algunas notas de contexto. En 2018, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración sobre los Derechos de Campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales, escenario en el cual el Estado colombiano también se abstuvo de votar junto con un conjunto amplio de países. Recientemente, tanto el gobierno de Colombia como el Congreso de la República han manifestado su interés y voluntad en adoptar la Declaración de Campesinos e integrar el texto al bloque de constitucionalidad.
Ya don Rodrigo nos decía algo sobre el bloque de constitucionalidad y el carácter de los diferentes instrumentos. Y la pregunta es, ¿cuáles serían sus recomendaciones para un posible proceso de adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Campesinos por parte de Colombia? Y la segunda pregunta dentro de estas, ¿cuáles son las alternativas y rutas de orden político, jurídico e institucional necesarios, tanto nacionales como internacionales? Para esta pregunta me gustaría iniciar casualmente con la persona que nos acompañó al final, el doctor Rodrigo Uprimni. Gracias, Juan Carlos. Yo creo que aquí la situación jurídica, primero, es muy distinta a nivel interno colombiano, y voy a hacer algunas recomendaciones ya más prácticas. La situación jurídica es muy distinta porque, si bien la Constitución del 91 reconoció robustamente los derechos de los pueblos indígenas en una forma más débil, pero también importante, los derechos de las comunidades afrodescendientes, por el contrario, la Constitución fue muy débil en el reconocimiento y protección de los derechos del campesinado. Prácticamente menciona a los campesinos una vez en el artículo 64 y en forma débil, y no los considera realmente un sujeto político y de derechos, un sujeto social. Y entonces, en ese contexto, eso ha sido corregido bastante por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, aprovechando cláusulas constitucionales como el de la igualdad material, el artículo 13, o la propia diversidad cultural que se predica, no solo la diversidad étnica de los grupos étnicos, pero también de otros grupos que pueden tener culturas diferenciadas, como pueden ser las culturas campesinas. Y la Corte ha avanzado con lo que ya ha llamado un corpus juris del campesinado, que es muy importante. Sin embargo, políticamente y jurídico-políticamente, el reconocimiento de los derechos del campesinado es aún débil en Colombia, a pesar de esos avances jurisprudenciales. Hay, como han dicho muchos analistas, un déficit de reconocimiento, un déficit de redistribución y un déficit de representación y participación para el campesinado, que fue una de las víctimas mayores del conflicto armado colombiano. Y no existe en el derecho internacional algo parecido al convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, y menos algo que hubiera sido aprobado por el Congreso colombiano y ratificado por el Estado colombiano. Entonces, en ese contexto, a diferencia de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que no era tan necesaria normativamente en Colombia, es muy importante políticamente y es de todos modos muy relevante, pero no tan necesaria políticamente para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. En Colombia, la Declaración de los Derechos del Campesinado se vuelve crucial porque sería el mecanismo para corregir esos déficits de reconocimiento, representación y redistribución para el campesinado, si se logra que ella tenga, no sea únicamente un instrumento guía político, sino que adquiera más fuerza jurídica interna y una creciente fuerza jurídica internacional. Entonces, creo que frente a lo que dije de los pueblos indígenas, esta sería la diferencia y la trascendentalidad que tiene en Colombia la Declaración de los Derechos del Campesinado. En ese contexto, yo creo que la vía para avanzar en la materialización de esta declaración en Colombia, tomando en cuenta los avances que se tuvo en derechos de los pueblos indígenas y también los problemas que se han tenido en la implementación, uno podría hacer 3 recomendaciones. Que yo creo que este gobierno va en esa dirección. La primera es que habría que darle una fuerza jurídica grande a la Declaración de los Derechos de los Pueblos del Campesinado, que nada menoscaba los derechos de los pueblos indígenas. Eso creo que es muy importante y que quede claro. La propia Declaración de los Derechos del Campesinado lo dice. Esto también se aplica a los pueblos indígenas y no menoscaba sus derechos. Es darle un cierto rango constitucional. Y para darle ese rango constitucional, pues hay esa reforma del acto constitucional en curso en el Congreso, que quiere darle ese cierto rango constitucional, incorporándola al llamado bloque de constitucionalidad, que son aquellas normas que tienen relevancia y fuerza constitucional, aunque el texto no esté directamente en la Constitución, pero que adquieren esa relevancia porque la Constitución refiere a ellos. Y entonces eso es lo que busca en parte ese acto legislativo,
haciendo otros desarrollos normativos interesantes en su propio contenido, modificando ese artículo 64, que es importante, pero totalmente insuficiente. Lo segundo es que yo creo que es importante que el gobierno haga con la Declaración de Derechos del Campesinado lo que hizo el gobierno, pero sin las salvaguardas a Uribe en relación con la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Como ya vimos, inicialmente no la respaldó, pero luego la respaldó con esas 3 objeciones que dijo Jennifer. Entonces yo creo, y creo que el gobierno Petro podría hacerlo inmediatamente, no tiene que esperar el trámite de la reforma constitucional en el Congreso, que el gobierno Petro debería hacer un respaldo internacional a la Declaración de los Derechos del Campesinado a través de una declaración unilateral del presidente que luego sea ratificada por sus excelentes embajadores en Naciones Unidas, Leonardo Salavata, y en Ginebra del Consejo de Derechos Humanos, Gustavo Gallón. Tenemos 2 personas impecables para hacer ese reconocimiento de adhesión, no es sentido jurídico, no ratificación, porque no es un tratado, pero el respaldo, aprobación y adhesión a la declaración. Eso tendría 2 efectos jurídico-políticos. A nivel internacional, refuerza la fuerza de la Declaración de Derechos del Campesinado, que de todos modos tuvo demasiadas abstenciones y algunas objeciones y es necesario fortalecerla. Y a nivel jurídico interno, ayuda a que los jueces u otros operadores jurídicos puedan utilizar la declaración como al menos un instrumento de soft law al cual Colombia adhiere. Entonces yo creo que eso el gobierno podría hacerlo hoy mismo o mañana. No hay ninguna razón para que lo demore. Y lo tercero, tomando en cuenta la experiencia de los pueblos indígenas y viendo que a pesar de que el reconocimiento constitucional es robusto, pero su implementación tiene grandes problemas, es necesario pensar en legislación y políticas públicas de implementación de la declaración. Entonces yo creo que esos serían como los 3 pasos. Una cierta fuerza constitucional a la declaración, la reforma constitucional está bien orientada, un reconocimiento y adhesión del jefe de Estado a la declaración para reforzar su fuerza internacional y su relevancia jurídica interna, y normas y políticas públicas de implementación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Rodrigo. Muy claro. Creo que quedó muy claro la trascendencia jurídica por la falta de reconocimiento, la oportunidad de nivelar esta falta de reconocimiento del campesinado en la Constitución, que sí tiene un mejor reflejo para los pueblos indígenas, y esos 3 pasos de reconocimiento legal, del reconocimiento y adhesión, declaración política y las políticas y legislación complementaria para que no suceda el mismo déficit de implementación que nos comentaba Jennifer en la pregunta anterior. Daríamos entonces el paso a don Armando para referirse a esta segunda pregunta. Adelante, don Armando. No lo veo conectado, entonces ¿está conectado o no está conectado? No me parece, ¿no? Entonces, seguimos con Jennifer en ese caso. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias. Yo creo que las recomendaciones del profesor Uprimi son muy oportunas y de hecho deberían volverse a revisar porque es mucho más fácil que el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez se adhieran unilateralmente a través de un pronunciamiento o una decisión como jefe de Estado para que el proceso de implementación pueda ser mucho más eficiente. Como les decía en el primer punto, hoy estamos en un momento político en nuestro país muy diferente. El gobierno de Gustavo Petro en la campaña y en su plan de gobierno plantea el reconocimiento de los derechos del campesinado y del sujeto campesino como un sujeto de especial protección, reconociendo o partiendo de un proyecto de un Estado que es pluriétnico y multicultural, y en esa medida
hay muchos componentes de política pública que se formularon y que tienen que verse ahora plasmados tanto en el Plan Nacional de Desarrollo, que está en este momento en proceso de elaboración, como en los distintos programas y proyectos de inversión que el Estado vaya a hacer para implementar ese plan de gobierno. Por eso las recomendaciones del profesor Uprimi serían muy oportunas, porque obviamente al hacer esta adherencia a la declaración permite darle un mayor sustento a las decisiones de política pública que se deben tomar. Yo quería rescatar, pues además de ese proyecto de acto legislativo para reformar la Constitución Política Colombiana, en donde se hace también un reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, pues también están distintos avances que son muy importantes. Quería rescatar, por ejemplo, el proceso de conformación de una mesa de interlocución campesina, donde directamente el presidente de la República ha establecido diálogo y contacto con las diversas formas de organización comunitaria, social y política del campesinado en Colombia, que también es muy heterogéneo. Esto con la idea también de lograr avanzar en un proceso de participación y de consenso en la construcción de este plan de desarrollo y de lo que es el avance en este proceso de la implementación de la declaración, ¿no? Partiendo del hecho de esa enorme voluntad política que ha plasmado el gobierno y también el Ministerio de Agricultura principalmente, con avanzar en el reconocimiento y en la protección del campesinado, dadas las situaciones también de extrema desigualdad y de violencia que también padecieron de una forma mucho más agresiva en el desarrollo del conflicto armado. Entonces creo que eso es importante. Hay formas de ir avanzando en la implementación. Yo creo que las recomendaciones mías irían más en esa idea, teniendo un gobierno que tiene una voluntad política férrea con lograr que el campesinado y las personas que desempeñan esa noble labor de producir la tierra, de producir alimentos, de pescar, de generar esas posibilidades de dar una respuesta a la crisis del hambre que estábamos padeciendo, pero que también tienen una gran capacidad de gobernanza de sus territorios, que también dan respuesta inmediata y urgente a la crisis climática, pues es algo que se ha reiterado hasta por todos los medios posibles por parte del gobierno. Entonces, para eso la recomendación es ir avanzando en acciones ya de implementación de programas, de políticas y de inversiones que permitan tener un desarrollo mucho más rápido. Por ejemplo, en el anuncio que se ha venido haciendo de la reforma agraria y esta meta de las 3 millones de hectáreas que se van a comprar para lograr hacer disposición de tierras, pues es importante ir avanzando en ese proceso de interlocución con el campesinado que permita un diálogo en donde la implementación de este programa también responda a esas necesidades y a esas demandas de acceso a tierras por parte de las poblaciones campesinas. También ahora tenemos una deuda pendiente a partir de un litigio constitucional que el campesinado lideró y que el profesor Rodrigo Uprimi acompañó en torno al censo de la población campesina, en torno a ser de verdad contados para que cuenten como sujetos especiales. En esto vienen unas órdenes hace ya un par de años que no se han cumplido, pero que también es un momento importante para hacerlo, porque obviamente es necesario tener una dimensión de la planificación de lo que representa en términos prácticos la ratificación de estos derechos de las comunidades campesinas. Y yo también creo que es un momento también para discutir otros elementos que tienen que ver con esa resignificación de lo campesino, que tiene que ver con ese reajuste el desarrollo sostenible, que también desde el campesinado se ha venido proponiendo, especialmente a través de figuras como las zonas de reserva campesina, que traen también un esquema similar a la relación que tiene con la territorialidad de los pueblos étnicos, que tiene también que ver con un proceso de determinación de un proyecto de vida y de un plan de desarrollo propio, que parte más del buen vivir o del vivir sabroso o del bienestar social más que el desarrollo económico, que tiene que ver también con reformular las políticas de tierras. El Centro Nacional de Memoria Histórica hizo una investigación sobre conflictos y tierras rurales y nos mostraba que Colombia lleva más de 100 años titulando baldíos, esa figura odiosa de la que hablaba Armando. Llevamos más de 100 años titulando baldíos y se ha titulado un montón de tierra y no hemos logrado hacer una reforma agraria. Entonces la pregunta es ¿por qué?
porque hemos asumido las políticas de tierras como una política centrada únicamente en la titulación de la propiedad, que lo que ha desencadenado en 100 años de titulaciones es en un mercado de tierras que lo que ha hecho es propiciar una mayor concentración. Hoy el 60% de la propiedad privada en Colombia surgió a partir de procesos de adjudicaciones de baldíos, procesos de adjudicación que no revirtió en el mejoramiento o en la dignificación de los derechos de las poblaciones campesinas, sino que son las propiedades que hoy se concentran y aumentan de manera descarada ese índice de concentración de la tierra y de inequidad en la distribución de la tierra pues, que vivimos en nuestro país. Y también es un momento pues en donde hay que tocar esos temas que hablábamos en el segmento pasado, que causaron diferencias sobre la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas y que también generan gran parte de las diferencias que hay en torno a la Declaración de los Derechos Campesinos, que tienen que ver también con, bueno, ¿y las tierras para qué? El desarrollo hacia dónde va, cuáles son las distintas visiones que tenemos sobre el desarrollo. Entonces, hacer ese cambio de paradigma en que el campesinado deja de ser simplemente un sujeto de políticas de tierras que debo atender o de políticas asistencialistas, a pasar a ser un sujeto político de derechos, implica también una reformulación y un autoexamen del Estado colombiano y de la institucionalidad para hacer un diálogo más directo de discusión y de consenso sobre entonces qué hacer con políticas de desarrollo que ya no se pueden imponer de manera en consulta o vertical sobre las territorialidades campesinas. Impresionante, 7 minutos 00. Pero muchas gracias, doña Jennifer, por esta clase súper breve, pero muy profunda sobre la necesidad de un cambio de paradigma por la complementariedad con el enfoque del doctor Uprimni en la intervención anterior, sobre la necesidad de abandonar la obsesión por la titulación de la propiedad privada y tener más bien un diálogo con el campesinado como sujeto de derechos, aprovechando la coyuntura política actual. Y para terminar este bloque, si parece que don Armando no se ha podido reconectar, terminaríamos este segundo bloque con don Gabriel Muyuy. Bueno, muchas gracias nuevamente, Juan Carlos. Y también gracias al profesor Uprimni y a Jennifer por los elementos que voy aprendiendo también en este conversatorio, nuevos elementos. Yo parto del principio que el Estado colombiano, por su naturaleza constitucional, tiene la obligación de garantizar los derechos a todos los colombianos en las distintas expresiones sociales, culturales, políticas. Es un Estado social de derecho, ¿no? Pluralista, etcétera. Eso es muy importante y en eso comparto con el profesor Uprimni que las declaraciones ayudan de alguna manera a ampliar un poco el espectro o ayudan a fundamentar las interpretaciones porque son instrumentos políticos. Pero el Estado colombiano tiene una constitución, además tiene normas reglamentarias. Yo quiero decir aquí, por ejemplo, la ley 160 del año 94, de la que yo fui también partícipe en su momento como miembro de la Comisión Quinta del Senado de la República, y ya había contemplado algunos aspectos como el tema del derecho de las reservas campesinas, que lo trabajamos en su momento de manera discutida con algunos representantes campesinos en Colombia. Pero adicionalmente hay que tener en cuenta la jurisprudencia en estos temas. Entonces, yo parto del principio que el Estado colombiano, más allá de adoptar o no unos instrumentos de carácter político, pues está en el deber de garantizar los derechos. Más aún está en lo que Armando Balbuena nos recordaba, el acuerdo de paz. Ahí el primer capítulo del acuerdo de paz está bastante centrado y si lo tomamos tal y como también Armando lo decía, el alcance del acuerdo de paz, pues ahí hay grandes avances y de pronto están mucho más avanzados que la declaración indígena o la declaración campesina.
Entonces, en ese sentido, creo que es bueno tener en cuenta todos esos avances que hay a nivel del país en términos de normatividad, de desarrollo, por una parte. Por otro lado, la adopción política del Estado colombiano, o la adhesión más bien, y la adopción de la declaración, me parece que pues sería un hecho político importante. Y yo no le veo ningún problema, y qué bueno que se esté trabajando hacia incluirlo, el contenido y alcance de la declaración, en una reforma constitucional. Eso me parece bien. De la región y de todo el mundo, Bolivia, donde estoy ahora sentado, es el único país que lo convirtió en ley de la República, la Declaración de los Pueblos Indígenas. O sea, adquirió el compromiso y de la obligación de aplicarlo. Pero voy al tercer punto, entonces, un poco en la línea de la recomendación. El problema está en la aplicación. Y ahí yo quiero hacer una llamado que ojalá la adopción o la adhesión a la declaración de la Declaración de los Derechos del Campesino se tenga cuidado y se haga sea antes y después se haga una pedagogía para no generar, digamos, relaciones conflictivas entre pueblos indígenas y campesinos, especialmente en lo que tiene que ver con el derecho a la tierra y territorio. Y yo quiero aquí hacer énfasis, hablar de tierra y territorio desde los pueblos indígenas y tener en cuenta la declaración sobre derechos indígenas, tanto de la ONU como de la OEA, y también el convenio 169 tiene un alcance, un contenido y un alcance que creo que es muy diferente, es muy diferente al contenido y alcance de la Declaración de los Derechos del Campesino. El tema tierra y territorio de la perspectiva indígena tiene un sentido profundo de la espiritualidad, de la cosmovisión, de la memoria histórica, etcétera. Cuando Armando dice, para los pueblos indígenas no hay baldíos, eso tiene un sentido. Todo el tema de la tenencia, posesión histórica, incluso milenaria, hay un sentido de pertenencia. El tema de los sitios sagrados, por ejemplo, que tiene que ver con la espiritualidad. Entonces, no es un asunto simplemente de garantía, de acceso y de garantía del derecho a la tierra y territorio, que es uno de los temas de ambos instrumentos políticos, de ambas declaraciones. Pero también veamos el tema del derecho a la autonomía. O sea, y el profesor Rodrigo nos puede, como jurista, como excelente jurista que es y que nos ha enseñado en muchos aspectos, nos ha hecho claridad desde sus análisis, sus conceptos. Hablar del derecho a la participación y a la consulta previa tiene todo un sentido cultural, o sea, todo el tema cultural y espiritual es muy importante tener en cuenta, o el Estado colombiano y sus instituciones deben tener muy en cuenta esto, sobre todo para la aplicación, porque puede llegar a un punto de negar derechos ya adquiridos los pueblos indígenas en la aplicación de los dos instrumentos en la práctica. Y mucho más si se eleva a rango constitucional a través de una reforma constitucional. Entonces yo recomendaría la importancia, y en esto la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia puede jugar un papel muy importante, porque la oficina tiene responsabilidad institucional, política y ética de garantizar los derechos, en este caso, en apoyo al Estado colombiano para todos los colombianos. Entonces yo creo que hay que hacer una pedagogía, y no es una pedagogía unos defendiendo los derechos de los indígenas sobre la base de la declaración y otros defendiendo los derechos del campesino. Yo creo que hay que hacer de manera intercultural, y tal vez haya que pensar en unos protocolos interculturales para que haya un entendimiento y una comprensión. Porque no sería bueno que se generen nuevos conflictos cuando estamos buscando con el nuevo gobierno del presidente Petro la paz total por temas
de nuevos instrumentos. Entonces, el tema de la pedagogía creo que es muy importante, ¿verdad? Tenerlo en cuenta. Y en el caso indígena, yo digo que, para concluir mis comentarios, lo que hace falta es voluntad política. Todo está dado, dice la normatividad nacional del país, y a esto agregado la declaración, el convenio. Los pueblos indígenas tienen derecho a gobierno propio en sus territorios. Y hay decretos, hay leyes, hay jurisprudencia al respecto. Los pueblos indígenas tienen derecho a definir su prioridad de desarrollo de acuerdo a su cosmovisión, etc. Está dicho en el convenio 169, la declaración y en la norma nacional. Los pueblos indígenas tienen derecho al control social y a justicia propia. Y los pueblos indígenas tienen derecho a participar y a ser consultados y tienen derecho a expresar su consentimiento sobre temas delicados. ¿Qué hace falta? Voluntad política. Deberíamos empezar por pilotajes. Ese es con un marco cultural, espiritual, cosmovisión, memoria histórica, etc. No puede ser igual, por supuesto, aplicar los derechos del campesino a los de los indígenas. Incluso en lo que estamos más avanzados con el tema de los derechos de los afrocolombianos, en todas sus expresiones. Hay diferencias y en eso creo que hay que seguir haciendo pedagogía. También hay puntos comunes. El uso de la tierra y territorio no es igual, la percepción o la visión entre unos y otros, incluso entre afros, indígenas y ahora campesinos. Pero concluyo diciendo que me parece importante, no solamente por el tema político, sino un compromiso más del Estado colombiano, casi que ratificando la adhesión al contenido y alcance de la Declaración de los Derechos Campesinos. Y sí es urgente avanzar en el ejercicio de una pedagogía para que todos, como dice la Constitución, todos los colombianos y colombianas en sus distintas expresiones sociales, culturales, etcétera, pues puedan tener garantizado o avanzar en la garantía de los derechos en la práctica. Don Gabriel, muchísimas gracias porque creo que nos introdujo a la tercera y última pregunta. Y muchas gracias por esta explicación que nos da, pero sobre todo por poner el dedo en la llaga. Y aquí creo que vamos para esa pregunta de cómo esto debe ser una oportunidad para armonizar, para resolver conflictos y no para causar nuevos conflictos. Y aquí nosotros, bueno, tenemos ahí voy para la tercera pregunta, gracias por esta propuesta de pedagogía intercultural, de los protocolos, para tener una aproximación adecuada, teniendo en cuenta las diferencias que tiene el alcance jurídico y que tiene esta declaración de campesinos, pero también las nociones de territorio y cómo esto tiene visiones distintas desde los pueblos indígenas y agregaría ahí desde los afrodescendientes también. Y esto me lleva a la tercera y última pregunta, al tercer bloque. Tenemos un camino andado, un aprendizaje, como hemos visto en estas dos intervenciones anteriores que ustedes han tenido. Desde 2009 para acá, el aprendizaje, las experiencias en términos de Hollywood, lo bueno, lo malo y lo feo. Y creo que tanto doña Jennifer como Rodrigo estaban haciendo énfasis en la implementación. Y es donde fallan todas las buenas intenciones, ¿no? Tenemos un marco jurídico envidiable, sentencias de avanzada, pero al final nos falta un poco en el tema de implementación, en volver realidad esos principios que tienen las declaraciones. La oficina, por supuesto, en su trabajo diario en el territorio, recoge muchas inquietudes, preocupaciones de diferentes sectores. Y don Gabriel no lo puso en esos términos, pero más o menos la discusión que hay en el fondo es quién tiene más derecho. Los pueblos indígenas, los afrodescendientes, los campesinos, y al final, si pensamos más en la actividad que en la definición por poblaciones específicas, los tres desarrollan actividad agraria y son campesinos en muchas dimensiones, con todas las advertencias que nos lanzaba don Gabriel. Así es que esta es la oportunidad. Quisiera preguntarles y empezar con doña Jennifer.
para preguntarles cuáles son las oportunidades de encuentro más bien y articulación entre la Declaración de Pueblos Indígenas y la Declaración de Derechos Campesinos de ser adoptada por Colombia. Y cómo podrían contribuir ambos instrumentos en la resolución de conflictos territoriales e interculturales. Es decir, cómo hacer para que esto, en los términos de la intervención de don Gabriel, no sea un motivo adicional de conflicto que ya tenemos suficientes, sino una oportunidad para anticiparnos a los probables conflictos territoriales e interculturales. Empezamos con doña Jennifer, entonces. Bueno, muchas gracias, y yo quisiera como de verdad aplaudir el aporte que Gabriel hace desde la perspectiva de los pueblos indígenas, y creo que la he percibido de la misma manera en el diálogo que en virtud de mi trabajo mantengo permanentemente, y es que evidentemente los pueblos no estarían hoy en una posición de que no se les reconozca a las comunidades campesinas también este reconocimiento, porque también reconocen esa solidaridad y esa unidad que en la ruralidad tienen todas las comunidades rurales, sean campesinas, indígenas o afro, que están sometidas a situaciones de extrema vulnerabilidad, de conflicto armado, de una desigualdad y una discriminación, pues que ha desencadenado en que estas poblaciones sean las mayormente victimizadas por el conflicto armado, que además sean las mayormente excluidas de la noción de país o del proyecto de país que hemos tenido por décadas, y que también sean comunidades pues, que requieren una alta demanda de atención por parte de políticas del Estado, especialmente en materia económica, social, cultural. Entonces, partiendo de esto y estas recomendaciones de Gabriel me parece que son muy precisas en la necesidad de hacer un proceso de pedagogía, como él le llama, que tiene que ver con estas fases pues también de difusión, de socialización, de lograr también tener un alcance real y profundo de lo que implicaría una declaración de los derechos campesinos y una adhesión por parte de Colombia, pero también yo lo veo como una oportunidad, al menos por tres cosas. En primer lugar, porque los conflictos que se han venido dando en distintos lugares del territorio nacional, y yo en esto quería como decirles que hoy en día hemos evidenciado potenciales controversias o conflictividades interétnicas e interculturales en todo el país, o sea, ya no solamente la situación del Cauca, que era como la más estudiada y diagnosticada, ahora pasa en todos los lugares, que podría generarse conflictividad a partir de decisiones de política pública que se implementen. Estos conflictos o estos potenciales conflictos se han desencadenado a raíz de decisiones o discriminatorias o desordenadas, o las dos. Yo creo que ahí podemos agrupar gran parte de esas acciones con daño que desencadenan en situaciones no deseables, que rompen acuerdos de territorialidades que las comunidades han tenido históricamente, en las que conviven, en las que participan, en las que establecen distintas formas de compartir el territorio, de pervivir en él, y de compartir una visión, y entonces hay momentos en donde esas políticas desordenadas o discriminatorias pues rompen estos acuerdos, dañan la buena fe entre las comunidades y estimulan o potencian conflictos. Entonces este tema podría reducirse en la medida en que se logre este reconocimiento al campesinado como un sujeto culturalmente diverso también, en donde pues hay que construirlo, porque obviamente la declaración es solamente un primer paso dentro de muchos otros pasos que tienen que hacerse, inclusivamente en términos organizativos y de autorreconocimiento, en el que el campesinado colombiano ha venido trabajando bastantes décadas, pero que todavía falta bastante por recorrer, y en eso yo creo que el ejercicio y el ejemplo de los pueblos indígenas es fundamental en ese proceso también organizativo y de resignificación, porque también el campesinado ha sido sometido a políticas de normalización y introducción a los mercados y a las cadenas de valor, donde ha sido subyugado a un rol de jornal o de trabajador agrario, ¿no? Entonces, esa resignificación, pues creo que es importante, porque al ponernos en un nivel en donde se puede interlocutar políticamente, donde ellos interlocutan además con el Estado, pues puede ayudar a reducir esas fricciones y mantenerlo en un escenario de diálogo y de resolución. La segunda razón es que el reconocimiento del campesinado supera esa desigualdad material y formal, o aspira a resolver la desigualdad material. Por ahora trata de equiparar en una igualdad formal
y esto permite generar condiciones para que el Estado colombiano pueda atender también de manera prioritaria y pueda también reconocer esos déficits de desigualdad y de discriminación en que el campesinado también se encuentra y pueda destinar también acciones de política que apunten a superar eso a través de acciones afirmativas, a través también de construcción de consensos y demás. Entonces, estas nuevas posibilidades pueden ayudar a buscar soluciones o a trazar soluciones para resolver las tensiones territoriales que se puedan eventualmente generar o que ya se estén generando. Por dar el ejemplo más obvio, en materia de reforma agraria, con el reconocimiento de los derechos del campesino, con la interlocución directa con el campesinado, con el fortalecimiento de estas instancias de participación, eventualmente va a poder generar el Estado unas políticas prioritarias de atención a estas comunidades que logren ser puntos de fuga para evitar conflictividades interétnicas e interculturales. Y una tercera razón es, y va muy por la línea de lo que Gabriel acaba también de decir, y es que estamos en un momento histórico en el país en el que tiene que darse una gran concentración en la resolución de controversias interétnicas e interculturales. Aquí en esto, yo lo he dicho en todos los tonos, escenarios posibles, en algunos esto ha resultado muy impopular y en otros, no, digamos, realmente lo que creo como persona que ha trabajado en estos temas durante más de 20 años y acompañando a organizaciones tanto campesinas como indígenas y afros de todo tipo y de toda la zona del país, yo creo que no hay mejor solución que la que entre las mismas comunidades se logre generar. O sea, es el diálogo el camino para poder resolver estas controversias, es tener unos interlocutores en territorio de las distintas expresiones étnicas y culturales que puedan sentarse y dialogar, que puedan transformar a través de procesos de palabra, de acercamiento, de generación de acuerdos y consensos las soluciones a sus problemáticas. Esto no depende de los gobiernos, ni de un gobierno, incluso aunque sea muy progresista como el que tenemos, no depende de mediadores, porque siempre ha habido aquí como una intermediación de agentes externos que tratan de resolver como si las comunidades fueran menores de edad o necesitaran tutores para poder resolver sus cosas, como si no las tratáramos como mayores de edad o autodeterminantes de sus territorios y derechos. Entonces, aquí ese nivel de reconocimiento del campesinado lo que permite es una franca mesa de diálogo entre los múltiples para que ellos dialoguen y construyan conjuntamente estas soluciones, y una vez estos espacios sean fuertes y estos acuerdos sean determinantes, ya se le traza el camino a la institucionalidad del Estado y a las entidades públicas para acatar. Yo creo que ese es el ideal. Para eso tenemos que hacer un proceso de reconocimiento también de las formas de decisiones que tienen los pueblos, de sus dinámicas, de sus esquemas propios de relacionamiento y de diálogo, de sus metodologías, de sus conocimientos tradicionales y comunitarios, de esos acuerdos históricos, y el Estado institucional no tiene otra opción que escuchar, recoger, de pronto acompañar o facilitar en determinados casos, entendiendo que no hay una solución única para esto, que no se debe tratar de políticas públicas que digan, en un caso de controversia primero doy esto, segundo doy aquello, tercero, sino que esto tiene que surgir de las mismas comunidades en el caso a caso, que ellas mismas produzcan las propuestas con una gran creatividad y flexibilidad del sistema político público que simplemente llegue a atender esa ruta trazada. Entonces, ese es en hacer acciones con daño. Muchísimas gracias, Jennifer, por recordarnos el concepto que has repetido durante la mañana de la resignificación y cómo este contexto político ofrece una gran oportunidad para el reconocimiento, para abordar temas de desigualdad y discriminación y para tratar a las comunidades campesinas y a los pueblos indígenas también como sujetos de derecho y no como menores de edad que necesitan de tutores y de intermediarios. Y eso me parece un mensaje muy poderoso. Don Gabriel, continuamos con, ya que había iniciado, me gustaría que pudiéramos continuar y después darle la palabra a don Armando. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo creo que hay que hacer un ejercicio de parte de todos, y cuando digo todos es
los organismos de derechos humanos de Naciones Unidas, las instituciones de derechos humanos del Estado colombiano, las instituciones encargados de garantizar los derechos en términos de política pública, los sujetos de derechos, en este caso campesinos, indígenas y afrodescendientes, para entender en su dimensión el contenido y alcance de cada uno de los instrumentos. Pues cada uno de los instrumentos tiene un sentido, un principio y un horizonte y una razón de ser. La Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas tiene ya un sentido, tiene unos principios, tiene un horizonte, tiene un contenido más allá de la letra. Como ya le dije, duró 25 años y tiene una razón de ser, que no es igual al contenido y alcance de la Declaración de los Campesinos. Y más adelante seguramente va a haber otra declaración de los derechos de los afrodescendientes, porque ya hay un foro permanente, al igual que los indígenas, y ese es un derecho y nos alegramos. He estado conversando con algunos miembros del foro permanente de afrodescendientes de las Naciones Unidas, están empezando su trabajo y seguramente muy pronto habrá una declaración similar. Y habrá puntos comunes, pero cada uno tiene su historia. La Declaración del Campesino tiene una historia y tiene una razón de ser, cada uno de los puntos, cada uno de los artículos. Y creo que es bueno que todos hagamos el ejercicio de leer, de estudiarlo, de apropiarnos y de entenderlo, para luego ponerlo en diálogo. Porque si no se hace eso, entonces sí puede generar dificultades en la práctica. Y yo creo que, por ejemplo, cuando Jennifer plantea, y en eso tendría una diferencia, que el tema se lleve al plano de la reforma agraria. En el caso de los derechos que están consagrados o los derechos que están contemplados en la Declaración de los Derechos Indígenas, no está, y cuando se habla del tema tierra y territorio, no está enfocado necesariamente al concepto de reforma agraria. Es mucho más que eso. Tiene mucha más amplitud y profundidad. Por ejemplo, para nosotros, yo soy del pueblo inga de Colombia, y nosotros los ingas de Colombia somos descendientes de los incas. Y hay toda una historia, y cuando hablamos del plan de vida, en relación al territorio del pueblo inga, para nosotros los ingas es muy importante Tiahuanaco, que está acá en Bolivia, al lado del lago Titicaca. Es muy importante Cusco, que está hoy llamado Perú. Todo eso hacía parte del Tahuantinsuyo. Y hablar de tierra y territorio, y sobre todo el derecho al territorio, bajo el concepto o la visión o cosmovisión espiritual y cultural, tiene una razón de ser. No somos propietarios. Una cosa es la tenencia de tierras, el propietario, que son los resguardos indígenas en el caso de Colombia, que es de propiedad colectiva. Esa es una cosa, pero cuando hablamos de tierra y territorio, eso fue ampliamente discutido cuando se negoció el convenio 169, y están las memorias de la OIT sobre el tema, y ampliamente discutido durante los 25 años en ese tema de la declaración. Y no es igual a todo el debate que también se dio, no conozco muy en detalle el contenido y alcance de la Declaración de los Campesinos. No sé, creo que no es igual la concepción, la valoración de tierra y territorio de los campesinos de Colombia, lo que tiene, por ejemplo, la concepción de los 4 pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, especialmente los Cogis y los Arhuacos, que son mucho más profundos, también los Wiwas, profundos en su visión sobre el territorio, cuando ellos explican todo el tema como el corazón del mundo o como la línea negra, que ha generado todo un debate con los interesados en la explotación de los recursos naturales. Hay unas diferencias. Y entonces yo invitaría que, en primer lugar, un ejercicio, cuando hablaba de pedagogía, es pedagogía en todos los niveles, porque si no, yo he tenido malas experiencias que algunos funcionarios institucionales, cuando habla de consulta previa, a veces se parcializan e inducen a generar conflictos en la relación entre las partes. Entonces, creo que el tema no puede reducirse a la visión de reforma agraria, porque entonces ahí sí va a generar problemas. Lo otro que yo quiero, y para concluir mis comentarios,
creo que sí es importante abrir espacios de análisis, de discusión, de apropiación por partes y luego también en espacios conjuntos interculturales. Porque en la medida que lleguemos a acuerdos, y en eso estoy de acuerdo con Jennifer, digamos, los que mejor pueden resolverlas o evitar o prevenir situaciones de conflicto son los mismos pueblos, campesinos, afros, indígenas y otros, ¿verdad? El mejor camino son los acuerdos políticos que luego se puede formalizar mediante un protocolo, un decreto, una ley, siempre y cuando no vaya a vulnerar derechos o vaya a llevar a desconocer derechos, porque eso es lo que puede generar dificultades o conflictos. Así que yo digo que, y vuelvo y repito, la oficina del Alto Comisionado, como la Defensoría del Pueblo y otras instancias pueden ayudar muchísimo hacia el futuro próximo si el Estado colombiano, en cabeza del gobierno actual, decide, y que sería interesante y positivo, la adhesión a la Declaración de Campesinos, pues hay que hacer ese ejercicio lo más rápido posible, combinado con qué pasa con los avances, que ya dijimos el acuerdo de paz, Estado colombiano y FARC, y ahí hay muchas cosas avanzadas que tienen que ver en muchos temas con las dos declaraciones, más otros instrumentos, ¿verdad? Entonces, creo que amerita hacer un plan, una hoja de ruta de pedagogía muy participativa por partes y tal vez conjuntas. Cada quien planteará cómo lo comprende y encaminados hacia acuerdos políticos para luego tal vez formalizar y no reducirlo a ciertas visiones, porque eso sí puede generar, yo no estaría de acuerdo para nada que se enfoque solo a la reforma agraria, en materia de tierra y territorio, de los dos instrumentos que estamos hablando. Así que de nuestra parte, yo aprovecho para decir que desde el FILAC, desde nuestra experiencia, nosotros somos un organismo paritario, que hace parte de gobiernos de los 22 países de Iberoamérica y también pueblos indígenas. Es la único organismo en su naturaleza en todo el mundo, no hay otro organismo similar. Se sientan con voz y voto, representantes de los pueblos indígenas, representantes del gobierno, se discute y se define. En la aplicación a veces hay dificultades, pero por lo menos a nivel político hay ese nivel y hemos sido, y en el caso mío, ha sido un gran aprendizaje. Desde el FILAC estamos dispuestos a contribuir a ese ejercicio de pedagogía participativa, intercultural, incluso yo diría intercientífico, interjurisdiccional, porque también hay el tema legal, el tema jurídico. Estamos dispuestos a contribuir si así ustedes lo van definiendo en el futuro próximo. Muchísimas gracias, Taita, Gabriel, por todos los aportes y por ese ofrecimiento que tomamos con mucho interés, y le damos la palabra a don Armando. Hace menos de 50 años, en Colombia se decía: la tierra pa' quien la trabaje. Y si ahí poco a poco se fueron desarrollando cosas. Primero tierras, segundo territorios, tercero territorios indígenas, y hoy hemos avanzado en las ilusiones de los que es territorios ancestrales. Es un avance significativo a tener en cuenta en el Acuerdo de La Habana, que es reforma rural integral y que es el piso o es la base de los sueños e ilusiones de la paz total. Ahora bien, las naciones y pueblos originarios, nómadas, seminómadas y sedentarios, en este caso particular de los Wayuu, tiene algo muy concreto y con una conceptualización filosófica e histórica antes de Cristo. En primer lugar, el sol se unió a su esposa la mar, y de allí nació un hijito que es el dios lluvia. El dios lluvia se unió a su esposa la tierra y nacieron los animales, los vegetales y la gente también.
En castellano, yo recuerdo que eso en primaria le decían fotosíntesis. Esa es una ley de la naturaleza, no controvertible. Entonces, la nación Wayuu hoy, igual que todas las naciones, de pronto no la podemos decir todos en forma igual en la lengua castellana, y es de que el espacio de vida de la nación Wayuu es aéreo, marítimo, terrestre. Eso no lo puede controvertir Occidente, porque tiene sentido común en castellano. Esas tres cosas unidas, no podría haber polinización. Si no hay polinización, pues no habría economía ni habría sistema alimentario para los seres humanos. Hoy la nación Wayuu no pelea territorios, porque siempre lo ha hecho, pero la nación Wayuu hoy pelea es los derechos del espacio aéreo y el espacio marítimo. Los pueblos de la Amazonía colombiana también pelean es los derechos aéreos, sino que en Colombia se habla siempre es del carbono. Eso lo producen los árboles son parte nuestra. Esos son los derechos nuestros, son los derechos aéreos. Los ríos aéreos de toda la Amazonía, que Occidente contempla ya en su saber hace menos de 10 décadas, también es parte nuestra. Entonces, la esencia de los derechos de la naturaleza, que son las partes nuestras, son aéreas, marítimas, terrestres. En este momento de un gobierno liberal, en este gobierno liberal progresista que tiene en cuenta el ser humano, hay que avanzar en los diálogos, que tiene algo muy interesante, muy importante. 12 millones de personas campesinas que van a ser reconocidas como seres humanos por esta república. 5 millones de personas negras que han sido reconocidos como seres humanos hace menos de 30 años. Y 2.100.000 personas de 115 pueblos nómadas, seminómadas y sedentarios dialogando en el marco del derecho internacional humanitario y dialogando en los derechos humanos establecidos en la Constitución. 2 derechos universales para la paz, el derecho internacional, en el constitucional, pero también en los derechos de la naturaleza que manifestamos las naciones, pueblos originarios. Ese diálogo permanente, el que siempre hemos tenido, 300 años de estar sometido bajo el católico misógino patriarcal, y también del actual, que es igual a su estructura, es misógino, patriarcal, pero tiene que haber un propósito del desaprender para lograr esos avances. Su amigo hermano. Entonces, hoy, ese es el diálogo de la mujer, el diálogo de la tierra, el diálogo de la espacialidad, de las diosas. Recordemos que nosotros aún no hemos asesinado ni acabado a las diosas, porque nuestras diosas es la madre, es la mar, y es la palabra, acompañando a las expresiones de Jennifer. Es el diálogo permanente, es el diálogo constante, es el diálogo que nunca se puede olvidar, que es el que nos lleva a acuerdos, que es el que nos lleva a crear las políticas de convivencia más allá de la estructura republicana de constitución política. Hay que ponerle cuidado a la Constitución, pero hay que ir nosotros más allá, ya que es el intelecto de mujer el que propone, ya que es el intelecto de mujer el que desarrolla, es el intelecto de mujer el que avanza y permite la progresividad de los derechos humanos para las nuevas generaciones,
de lo que se denomina justicia prospectiva. Es un buen momento para que ese diálogo permanente, teniendo en cuenta que es un momento de emoción, es un momento de discernimiento en donde todos los procesos organizativos se reacomodan. Así como las naciones y pueblos originarios estamos diciendo el reconocimiento al espacio aéreo, marítimo y terrestre, las organizaciones campesinas también están replanteando su quehacer. El movimiento afro también, y el movimiento de la nación raizal también se restablece y coge más confianza. Esa es la forma en cómo hacemos la paz total, a partir de la reforma rural integral que está plasmada con todas sus cosas, como muy claro lo decía Darío, viceministro de Agricultura, y es, ¿qué es el punto 1 de la reforma rural integral? Es sencillamente el ajuste necesario de la aplicación de la ley 160 del 94. No es ninguna otra cosa. Entonces el diálogo permanente, ese diálogo permanente de confianza con la palabra de mujer para la armonía y el equilibrio, para el respeto, para la solidaridad y reciprocidad, es la mejor herramienta de trabajo que nosotros tenemos. Muchas gracias. No se te oye, Juan Carlos. Ahora sí. No, muchísimas gracias, don Armando, por esta última intervención, que no solamente el llamado al diálogo, sino desde una visión de los pueblos que nos enseña muchas cosas y nos permite meternos un poquito de un baño de humildad para entender la profundidad de la perspectiva de los pueblos indígenas sobre ese tema. Y quisiéramos cerrar este conversatorio con la última intervención, nuevamente a don Rodrigo Uprimni le pedimos hacer el cierre. Gracias, Juan Carlos. Yo creo que este último tema es un tema complejo y difícil, pero yo creo que lo que han dicho Gabriel, Armando y Jennifer con los matices que fueron señalados por Gabriel va exactamente en lo que yo diría la buena dirección de algo que no tiene, digamos, soluciones milagrosas. Yo lo que creo es que la Declaración de los Derechos del Campesinado no menoscaba en nada la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, porque no solo eso lo dice la Declaración de los Derechos del Campesinado, sino porque esa es la naturaleza de casi todo instrumento internacional, que un instrumento internacional usualmente se aprueba, ratifica, adopta en el entendido que no implique menoscabo de derechos ya consolidados. Y yo creo que ya es como una primera idea, y entonces ahí es muy valioso que tanto Gabriel como Armando inviten también al gobierno colombiano a respaldar la Declaración de los Derechos del Campesinado y otras poblaciones que trabajan en el sector rural. Lo segundo es que entre estos distintos, como dicen algunos sociólogos, sujetos subalternos de la ruralidad, campesinos, incluidos campesinos, pescadores, otros trabajadores de la ruralidad, pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, hay similitudes, hay diferencias y puede haber complementariedades y puede haber tensiones. Las similitudes es que han sido poblaciones discriminadas, con sus derechos vulnerados, y que las tres han sufrido en momentos distintos violaciones, digamos, injusticias en términos de reconocimiento. Los pueblos indígenas, hubo muchas políticas asimilacionistas para negarles su identidad, déficits en términos de justicia distributiva,
todos los indicadores usualmente del goce de derechos económicos, sociales y culturales de estas tres poblaciones frente al grueso, digamos, al promedio de la población suelen estar en detrimento, y finalmente déficits de representación y de participación. Entonces tienen esa similitud, pero obviamente, como dijeron Gabriel y Armando, pues hay diferencias entre pueblos originarios que reivindican, por decirlo de alguna manera, unos títulos de origen, de ocupación de los territorios y unas identidades culturales y una historia silenciada, comunidades afrodescendientes que sufrieron todo el drama de la esclavitud transatlántica, y pueblos, comunidades campesinas que tienen otras historias, otras relaciones con la territorialidad, otras culturas. Y si tienen diferencias, pues en ciertos aspectos, precisamente para que se logre la igualdad, pues es lógico que haya tratamientos diferenciados entre sujetos diferentes. Pero creo que el problema que puede llevar a esto de los tratamientos diferentes, que sería propio de las visiones de la multiculturalidad, es que esos tratamientos diferentes fragmenten a lo que debería ser, dentro de sus diferencias, también un sujeto intercultural colectivo que luche por mayor justicia distributiva y mayor participación frente a otros actores y frente al Estado. Es que se generen fragmentaciones, que se generen tensiones. Entonces yo creo que hay que reconocer que puede haber tensiones, pero que esas tensiones no son irresolubles, sino que se deben generar espacios de diálogo intercultural para superarlas, como creo que las tres presentaciones anteriores lo dijeron. Y yo lo que quisiera agregar en esa línea, que yo creo que es la acertada, hay que hablar y hablar, hay que hacer pedagogía y hacer pedagogía, siguiendo lo que decía Gabriel, entender las visiones de los pueblos indígenas, las visiones que son muy diversas en los distintos pueblos también, las visiones de las comunidades campesinas, que también pueden ser muy distintas, y ver cómo se pueden generar diálogos a multinivel, conflictos locales que deben ser resueltos localmente y visiones de debates más globales, y generar esos espacios interculturales de diálogo, y ahí se pueden lograr acuerdos en discusiones muy difíciles. Yo creo que en ese sentido la sentencia T052 de la Corte Constitucional de 2017 va en la buena dirección, cuando ha habido esa tensión entre una constitución de una reserva campesina en relación con territorios indígenas, y generó un espacio de diálogo intercultural. Pero lo mismo la sentencia relativamente reciente de la Corte Interamericana del 2020, en el caso argentino de nuestra tierra, de comunidades indígenas, también en relación con campesinos, que, como lo muestra esa sentencia, lograron acuerdos sobre, tensiones territoriales que existían, y se lograron acuerdos entre estos pueblos criollos, como los llaman en Argentina, que serían pueblos, comunidades campesinas, y pueblos indígenas, y se logró un acuerdo para solucionar una tensión que permitió salir adelante. Entonces yo creo que eso debe ser un espacio, sobre todo en el tema de tensiones territoriales. Y finalmente, en el tema de tensiones territoriales, que es como termina nuestro libro sobre la constitución del campesinado, yo creo que es muy importante algo que es muy claro, pero que a veces yo creo que tanto para el campesinado como para los pueblos indígenas como para las comunidades afrodescendientes, pero que a veces no se destaca suficientemente, que es que la peor forma de resolver esos conflictos es adoptar una relación con el territorio que se base en el concepto de propiedad del derecho civil románico. ¿Por qué? Porque el concepto de propiedad del derecho civil románico es un concepto que establece una titularidad exclusiva de un actor sobre un pedazo de un territorio, y entonces impide la existencia de regulaciones diferenciadas. En ese sentido, la visión del realismo jurídico norteamericano, que decía que la propiedad no era más que un paquete de derechos que podrían a veces ser separados y diferenciados, puede ser útil, porque puede permitir, por ejemplo, la creación de
de espacios territoriales interculturales, en donde con distintas relaciones con el territorio puedan convivir pueblos indígenas, comunidades campesinas y comunidades afrodescendientes. Entonces yo creo que ahí hay un camino en el cual creo que tenemos claro cuál debe ser la orientación. Todos estos tres sujetos han sufrido injusticias en esos términos de reconocimiento, distribución y participación, y es necesario corregirlas. Eso debe andar a través de la protección simultánea al máximo posible de los derechos de todos estos tres sujetos, reconociendo sus diferencias y sus derechos específicos y avanzando a instrumentos novedosos. Tratando de no quedar atados, de no quedar atrapados en lo que uno pudiera llamar ataduras jurídicas que a veces intensifican los conflictos en vez de permitir su armonización. Entonces creo que tenemos ahí un terreno muy interesante y en el cual yo creo que instancias como la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas pueden jugar un papel trascendental para establecer esos esclarecimientos, contribuir, generar espacios para que haya esos diálogos interculturales para avanzar en esos esclarecimientos y armonizaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Rodrigo, doña Jennifer, don Gabriel, don Armando, por estas intervenciones tan interesantes. Este es un diálogo más que necesario, me parece. Creo que tenemos claro lo que ustedes han dicho, resumiendo muy rápidamente los alcances muy distintos de ambos instrumentos, la necesidad de aprender de esta experiencia de más de 13 años, pero sobre todo de capitalizar los déficits de implementación, como nos decía Jennifer en varios momentos, la oportunidad que nos brinda esta declaración de resignificar y reconocer al campesinado y de un poco balancear, que hay tensiones no irresolubles, como nos decía don Rodrigo, pero se necesitan muchos espacios de diálogo intercultural, con pedagogía de verdad, como nos diría don Gabriel. Tiene que ser una pedagogía seria y entendiendo las diferencias y los diferentes valores que tiene, por ejemplo, el territorio para los pueblos indígenas. Si no, estos instrumentos, lejos de ser una oportunidad para avanzar, para armonizar, para construir, para buscar complementos, debe ser una oportunidad para anticiparse y tratar los conflictos en el territorio, no para crear más fricciones como si no tuviéramos suficientes ya. Así es que un agradecimiento a los 4 panelistas de lujo que hemos tenido esta mañana y a cada una de las personas que durante casi 2 horas han estado con nosotros a través de Facebook Live. Muchísimas gracias y nos estaremos encontrando en una próxima ocasión. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.